Volvamos a repetir ese pedacito. La fisiología, el potencial de acción entra por acá y los receptores de hidropiridina, rianodina, y se habla del calcio que va a salir del retículo sarcoplásmico. Aquí vemos los receptores de hidropiridina, rianodina. Pueden tener alteraciones genéticas en las enfermedades como la hipertermia maligna, que se ve con succinilcolina y alotano, hipertermia maligna, alteración de un gen, y donde vemos que los anestesiólogos usan el dantrolene. Entonces el potencial de acción es corto, puede haber múltiples potenciales de acción antes de una contracción muscular o la curva de tensión que vemos aquí arriba. Entonces aquí vemos que comparado al músculo cardíaco, el potencial de acción del músculo esquelético es muy corto. Podemos tener múltiples potenciales de acción y hay un retraso entre el potencial de acción y el inicio de la contracción. La tensión es la fuerza activa de la contracción. En este caso, el músculo se tetaniza por pequeños potenciales de acción y porque hay un retraso en el tiempo entre el potencial de acción y el inicio de la fuerza. Este es el potencial de acción. Esta es la curva donde se muestra la salida del calcio del retículo sarcoplásmico. Y la otra es la fuerza de tensión, que la vemos de morado. Entonces hay diferentes clases de músculo. El músculo de fibras blancas, que tiene una gran masa muscular por unidad motora, una alta ATPasa, son músculos rápidos con capacidad anaeróbica y poca mioglobina que le da el color blanco. En cambio, los rojos tienen una masa muscular baja, una baja ATPasa, son músculos de contracción lenta, alta capacidad aeróbica, con mitocondrias y alta cantidad de mioglobinas. Entonces, ese pedazo era la última sección de la clase de fisiología de contracción. Y después vemos que hay una clase que es la clase de patología del músculo. En la patología del músculo, yo sé que el grupo A y B ya vieron esto, pero volvámoslo a recalcar, porque el A y el B lo vieron, pero creo que el E y el F no lo vieron, esta clase. Entonces, el E y el F no lo vieron, el C y el D vieron la clase del músculo nervio el pasado miércoles. Entonces las tipo 1, aquí le dan una numeración, tipo 1 son fibras lentas y tipo 2 son fibras rápidas. La tipo 1 son que tienen la capacidad de soportar carga y una capacidad aeróbica, una capacidad para un trabajo prolongado y hacen uso del metabolismo de los ácidos grasos que vimos nosotros, esos ácidos grasos que están en el citoplasma y que por unos transportadores van a ir adentro de la mitocondria para que se les saque la energía a los ácidos grasos adentro de la mitocondria para que produzcan NADH y FADH. Tienen muchas mitocondrias porque están haciendo uso de estos ácidos grasos que necesitan del metabolismo mitocondrial y son rojas porque tienen mucha mioglobina y tienen una baja fatiga. Son las del corredor de larga duración. En cambio, las tipo 2 que son rápidas son para movimientos bruscos, rápidos de los 100 metros planos, anaeróbicas. La glicólisis ocurre de la glucosa al piruvato y al lactato. Acuérdense que en la glicólisis anaeróbica se produce el lactato. El piruvato después produce el lactato. O se puede ir por la piruvato deshidrogenasa al ciclo de Krebs, pero en este caso es una glicólisis anaerobia. Puede haber energía de las cadenas de glicógeno, que el glicógeno puede estar, por ejemplo, en el músculo y también en el hígado el glicógeno. Tienen pocas mitocondrias y son unas fibras blancas y se fatigan rápido. A ese corredor de 100 metros no le puede decir que haga una carrera de maratón. Entonces aquí vemos que hay unas membranas. Entonces el endomisio está adentro de la propia, esta es la célula con los núcleos. Aquí está la célula con los núcleos.
núcleos de un lado, las fibritas, los miofilamentos están adentro de unas miofibrillas. Los miofilamentos están dentro de unas miofibrillas. Y resulta que entre esos miofilamentos que contienen miofibrillas, entre ellos mismos están los núcleos y entre ellos mismos están las mitocondrias. Entonces el endomisio sería una membrana conectiva que envuelve esas fibras que vemos ahí. Pero en cambio el perimicio ya está como alrededor de la propia célula, Él es el tejido conectivo que envuelve a un grupo de fascículos de fibras musculares. Y el epimicio está ya por fuera de todo. Entonces, los histólogos, los patólogos miran esas células CD4 y CD8. ¿Cuáles son las CD8? Es citotóxico, ¿no? ¿Y la CD4? Los helper. Los helper ayudadores, ¿no? CD4, CD8, si ustedes, los que tengan buenas bases de la inmunología, los que no se hayan saltado sus conceptos de inmunología, es una especialidad como del futuro. Todas las enfermedades que ustedes están viendo ahora en medicina necesitan de conceptos de inmunología de ustedes. Ustedes no pueden saltarse los conceptos. Acuérdense que los helpers van marcados de CD4 y los citotóxicos van de CD8. Los citotóxicos tienen interacción con un complejo de histocompatibilidad tipo 1, Major Histocompatibility Complex tipo 1, CD8, en cambio los CD4 tienen con un complejo de histocompatibilidad tipo 2, Major Histocompatibility Complex tipo 2. Entonces hay interacción entre ellas dos y la CD8 y la CD4 interactúan y forman interleuquinas. Estamos hablando de unas enfermedades inmunológicas que le llegan mucho al reumatólogo. El reumatólogo está viendo el cuadro clínico que vamos a ver ahora. No vayan a pensar que porque el reumatólogo se sabe de memoria que los ANA y los doble cadena y los estos, no vayan a pensar que le va a pegar a todas las enfermedades. El primero tiene que ver el cuadro clínico de la persona que está entrando con su debilidad, de dónde viene la debilidad, si hay rash, si no hay rash, y después hacer uso de los marcadores de los que vamos a hablar ahora y hacer uso de la histología. En este caso es una muestra de biopsia, entonces esto del perimicio y el endomicio me sirve para ver dónde están los linfocitos en la biopsia. Entonces hay que tener conceptos, si yo me quedo en mi ortopedia, nada más sabiéndome el nombre de la enfermedad y operando, yo estoy viviendo un mundo donde ni siquiera sé lo que estoy haciendo, ni le encuentro razón a muchas cosas. Entonces, estos conceptos son muy importantes tenerlos. Esta foto fue en una edición que hicieron después, que la pusieron mal porque pusieron el endomicio afuera y el endomicio iba adentro. Y pues, ¿qué les estoy diciendo allí? Siempre lean los libros de las bibliografías que les están recomendando y fíjense muy bien que a veces esos libros quedan impresos mal. Entonces, al final en el índice hay correcciones, porque pues mandar a recoger 10 millones de libros que fueron impresos así, queda muy difícil. Entonces, tengan cuidado que hasta las ediciones más prestigiosas se equivocan de esa manera. Entonces, después tenemos que ya tenemos el cuadro clínico. En una polimiositis hay una debilidad proximal de los adultos, más que todos los hombres. Entonces, infiltración linfocítica en el endomicio, los CD8 que dijimos ahora, que son citotóxicos. Entra en una fase de regeneración. En cambio, en la dermatomiositis, que es de adultos y niños, es una debilidad proximal, pero puede ser parecida a la polimiositis, pero ya hay un rash, que hay compromiso del pliegue nasolabial. Entonces el paciente llega con ese rash en la cara y entonces el reumatólogo llega y dice, no, pues anticuerpos antinucleares, antidoble cadena, anti-Smith. No, están los ANAS, pero no están los anti-Smith ni están los antidoble cadena. Y hay un pliegue nasolabial. Entonces quiere decir que es una dermatomiositis, porque tiene pápulas de Gottron, tiene un rash heliotrópico, violeta alrededor de los ojos. Shaolin face es como pañuelo y cara, y están oscurecidos la punta de los dedos. Entonces, al microscopio hay
unos CD4, que son los helper, una atrofia perifascicular, degeneración y regeneración, y hay que buscarle un cáncer que haya oculto. En la histología, ¿qué tipos de cánceres se acuerdan ustedes? ¿Qué tipos de cánceres de pulmón se acuerdan ustedes? María Camila. María Camila. Profe, el de células escamosas no es de pulmón. ¿Quién habló allí? Valentina Echeverry. Valentina Echeverry. Doctor, Células. y uno también ¿Ah? de células De células pequeñas, pequeñas. que son como de migas de pan. Células pequeñas. ¿Cuál otro? Adenocarcinoma. ¿Y cuál otro? Mesotelial. ¿Cuál otro? Células gigantes. Entonces ya que van adelante porque se vieron mi grabación de la clase pasada, entonces vamos a profundizar más. Quiere decir que tienen más sinapsis neuronales ustedes hoy y podemos hablar un poquito más profundo. ¿Ya? Esos son los cánceres más importantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el que dijo mesotelioma puede ser secundario a la neumoconiosis. Las neumoconiosis son unas enfermedades pulmonares ocupacionales como la antracosis, asbestosis, silicosis y beriliosis. Entonces, me acaban de decir también que el carcinoma de células escamosas es uno de los cánceres de pulmón. Ese se asocia a producción de PTH, paratormona, esa misma paratormona que hablamos en la primera clase, se asocia el PTH. Pero también se asocia ese carcinoma de células escamosas a una enfermiopatía inflamatoria que vamos a ver en esta misma clase, que se llama, una que es parecida al Guillain-Barré. ¿Ya? Que lo vamos a ver en esta clase. ¿Ya? Parecidas a las últimas enfermedades que vamos a ver de Guillain-Barré y miastenia gravis. Allá vamos a hablar del carcinoma de células escamosas en el Eaton-Lambert. Carcinoma de células escamosas en el Eaton-Lambert. Esperemos que lleguemos al final de la clase y vamos ahí a volverlo a mencionar. ¿Ya? Lo vamos a mencionar en esa patología. El carcinoma de células pequeñas o en avena, como acaban de decir ustedes ahora, carcinoma de células pequeñas o en avena, es otro de los cánceres de pulmón. Es el que produce también ADH, produce ACTH o produce TSH. Y también el adenocarcinoma y el carcinoma de células gigantes, que son unos cánceres más que todo centrales de pulmón. Esos son los cánceres de pulmón que acabo de decir, pero entonces, ¿por qué los estoy mencionando? Porque estoy diciendo que la dermatomiositis se asocia a cánceres de pulmón. La dermatomiositis se asocia a cánceres de pulmón, a cáncer de estómago, como están viendo ustedes ahora. ¿Qué cáncer de estómago conocen ustedes en cirugía? Adenocarcinoma. Adenocarcinoma. ¿Y cuál es el marcador del cáncer de ovario? CA 125. CA 125. CA 125. Exacto. Vean cómo estamos avanzando. Entonces, esto es un edema periorbitario. Entonces, las pápulas y todo lo que vimos ahora. Y entonces llega el reumatólogo y tiene unos marcadores tumorales. Los creatinquinasa, los anticuerpos antinucleares. Tiene los anti-Jo1 histidil-tRNA sintetasa, anti-SRP, que son específicos, y el anti-MI2, que también es específico. Entonces llega el paciente y le pide eso y después le va a seguir un tratamiento con terapias inmunosupresivas como el metrotexate. El metrotexate tiene un mecanismo de acción allá mismo en esa misma reacción donde vimos en bioquímica, que era en bioquímica cuando vimos la formación del ácido tetrahidrofólico, ¿ya? Cuando estábamos en bioquímica vimos la formación del ácido tetrahidrofólico.
Y esa reacción la utilizaban para poder hablar del metrotexate que inhibía esa reacción. Pero también lo utilizaban para hablar del trimetoprim-sulfa, que es un antibiótico contra las bacterias, ¿no? El trimetoprim-sulfa, que se usa tanto en la infección urinaria o en la diarrea, trimetoprim-sulfa en las neumonías por HIV, también lo usan. ¿Ya? Ese trimetoprim-sulfa que lo usan en neumonías, en infección urinaria, en diarreas, tiene que ver en esa reacción de donde actúa también el metrotexate. Hay una reacción en bioquímica que se llamaba pteridina más pava, ácido dihidropteroico y después ácido dihidrofólico. Y el ácido dihidrofólico por la hidrofólico reductasa formaba tetrahidrofólico. ¿Ya? Y el tetrahidrofólico tenía que ver con la formación de purinas y pirimidinas. Formación de células, las purinas y las pirimidinas que están en las células, en el DNA y en el RNA. Esa formación de células hay que disminuirla por un tratamiento como el metrotexate. Vamos a inhibir esa reacción de pteridina y pava, dihidropteroico, dihidrofólico, tetrahidrofólico. La pueden buscar en un libro de bioquímica esa reacción, entonces el metrotexate está actuando allí. Entonces ese metrotexate lo van a dar en las dermatomiositis y polimiositis, pero también lo van a dar en la artritis reumatoidea, y porque son unas terapias como inmunosupresivas. ¿Ya? Entonces yo me lo sé de memoria porque salen muchas preguntas en los antibióticos y en el metrotexate y en la artritis reumatoidea y en el lupus y en todas estas enfermedades autoinmunes, y eso es eso es high yield, como le dicen, tema de alto grado, de alto rango. Entonces las miopatías por cuerpos de inclusión es más de adultos, de más de 50 años, una debilidad distal asimétrica, vacuolas citoplasmáticas, con gránulos basófilos y amiloides. Y la polimialgia reumática puede ser secundaria en una mujer mayor de 50 años, de pronto mayor, 50, 60, 70, con fiebre, malestar, cefalea, debilidad general. Entonces, de pronto le duele la zona temporal o la zona ocular o la zona temporal, porque son las arterias de mediano calibre que frecuentemente se asocian a esa arteritis. Arterias de mediano calibre. Entonces, se asocia con la arteritis de células gigantes. Ya hayan arteritis de células gigantes, toman una biopsia de arteria temporal en la cabeza y encuentran esas células gigantes. La paciente tiene una eritrosegmentación prolongada y la CK está normal. La creatinquinasa, esa creatinquinasa que la vimos como CKMB en infarto, pero aquí la estamos viendo como creatinquinasa sola. Está normal, pero la sedimentación está aumentada. Más sedimentación de eritrocitos en una hora, más de 10 milímetros en una hora. Es un marcador que se usa para estas inflamaciones o para la osteomelitis. ¿Cuál es el tratamiento? Corticosteroides de dosis bajas. ¿Qué otras arteritis conocen? ¿Qué otras vasculitis conocen? ¿Qué otras vasculitis conocen? Glomerulonefritis pauciinmune. Si hablamos de vasculitis. ¿Ah? Glomerulonefritis pauciinmune. ¿Qué otro nombre recibe la glomerulonefritis pauciinmune? No sé. ¿Cuáles otras conocen? Profe, la arteritis de Takayasu. Arteritis de Takayasu, bien, bueno, arteritis de Takayasu es como de la chinita entre 15 y 45 años de edad, que tiene fiebres nocturnas y que tiene obstrucción de la aorta, de las ramas superiores de la aorta.
y puede tener problemas de pulso en las extremidades superiores. ¿No es cierto? Problemas de disminución del pulso en las extremidades superiores, arteritis de Takayasu. Y hay otro chino por ahí que está afectado en las vasculitis. ¿Cómo se llama? Que tiene nombre de moto. ¿Esa no es la enfermedad Kawasaki? Kawasaki. Takayasu Kawasaki. Takayasu Kawasaki. Kawasaki, moto Kawasaki. Así me la aprendo yo. ¿Por qué? Porque da en menos de 4 años en niños con eritema, con problemas en la boca, después problemas en la boca, eritema, y tiene una arteritis también que se llama Kawasaki. ¿Ya? ¿Cuál otras arteritis conocen? La enfermedad de Buerger, de arterias y venas de mediano y pequeño calibre en fumadores judíos que se afectan las extremidades, sobre todo los dedos distales, y puede haber necrosis. La enfermedad de Buerger, ¿ya? Está la poliarteritis nodosa, que puede estar asociada a una glomerulonefritis. La poliarteritis nodosa puede estar asociada a una glomerulonefritis. La poliarteritis nodosa es la que tiene cefaleas, fiebres, problemas cardíacos, problemas de miocarditis, problemas gastrointestinales como el intestino con diarrea con sangre, problemas cardíacos, pero no afecta a los pulmones y está aumentado el PANCA. Está aumentado el PANCA, puede estar asociado a un marcador de hepatitis B. Esa es la poliarteritis nodosa. Y está también la enfermedad de la que tiene... ¿Asbestosis entrae? No, asbestosis es una neumonía ocupacional. ¿Ya? La asbestosis es una neumonía ocupacional. Asbestosis es en las minas de asbestos, que es una neumonitis, una reacción del pulmón, pero por enfermedades ocupacionales, una neumoconiosis que se llama, es una neumoconiosis por asbestos. Los asbestos los utilizan en material para aislar ruido, en fabricación de barcos, en bumper de los carros. Entonces el paciente lleva 40 años trabajando en una empresa, sobre todo Estados Unidos, que es el país de las demandas. Entonces llega después con tosecita y con problemas pulmonares, y después llega el médico ocupacional, le toma una biopsia de pulmón y le encuentra un mesotelioma a la biopsia. Esa es la asbestosis. Entonces llega y saca un seguro y todo. La asbestosis, la antracosis, la silicosis, la beriliosis son ocupacionales. Aquí estamos hablando de las vasculitis, poliarteritis nodosa, ¿ya? Enfermedad de Wegener, se me olvidaba, pero ya me vino. Eso se llama, cuando uno no se acuerda de algo, lo digo para las técnicas de la memoria. Yo aquí le meto la cucharada, yo estas cosas las estoy repitiendo de memoria, ¿no? Yo no tengo aquí libros abiertos a mi alrededor, ni nada. Entonces, las técnicas de la memoria, una vez que me leí un libro de eso, siempre me preocupó eso, la memoria. La memoria es lo que va a marcar la diferencia en el futuro de ustedes. Es memoria. Ustedes los van a seleccionar por memoria, por exámenes, por memoria, se acordó o no se acordó. Y por otra cosa que los van a seleccionar en el mundo va a ser por comportamiento. Se porta mal, tiene malas mañas, se roba las cosas, es mentiroso. Por esas dos cosas lo seleccionan a uno. Si uno tiene un problema, un trastorno de personalidad, pues llévalas de perder, porque eso a veces es fregado. Y la segunda cosa, la memoria pues uno la va entrenando y va cogiendo cada vez más. Uno se trata de portar un poquito mejor y a veces la memoria va mejorando, hace sus repasitos y duerme y descansa y estudia y esto y lo otro. Y repasa. Entonces, en ese libro de técnicas de la memoria decía que cuando uno no se acuerda de algo, no coja el celular de una, no coja el libro rápido, sino que espérese un momentico, mire para un lado, mire para el otro, y usted se acuerda otra vez de lo que se iba a acordar. Entonces así pone uno el cerebro a asociar más en imágenes y en memotecnias y todo lo que uno usa para acordarse de todo. Esa se llamaba la enfermedad,
La poliarteritis nodosa es PEANCA y la enfermedad de Wegener es CEANCA. Son vasculitis. Entonces, esta vasculitis que asocia ahí se llama la arteritis temporal en una mujer mayor de 50 años y se le dan corticosteroides a dosis bajas. Esas son las vasculitis que salen en los libros de patología. La fibromialgia, eso se va a ver a toda hora en la consulta de ustedes de ortopedia, porque va a ser una persona que va a tener dolor, rigidez, que aumenta con el ejercicio. Aumenta con el ejercicio, es una persona que tiene fatiga, insomnio, afección cognitiva. Fog es como niebla, fibro porque viene de la fibromialgia. Entonces, la persona que anda todo el día como, ay, que todo se me olvida, que no puedo concentrarme en nada, que eso es una afección muy frecuente en el mundo, ¿no? El mundo está así. Ese estrés, esas depresiones, esa falta de uno planear, uno a veces tiene problemas por el poco planeamiento, la indisciplina, dejar todo para lo último, gastarse la plata en cosas que no son. Entonces son los problemas de ansiedad y de estrés. Ansiedad y estrés, diría yo. Trastornos de atención. Todas esas cosas es la epidemia que afecta al mundo en este momento. Esos pacientes entonces les duele todo, los van a ver en el consultorio, no les quepa la duda, lo van a ver en el RUGRAN, en el internado, en la rotación de ortopedia. Pero no se les puede decir de una que tienen esto, ¿no? Usted no puede llegar y decirle, sí, usted tiene una fibromialgia, va con del psiquiatra y del fisioterapeuta. Estamos haciendo el diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Una dermatomiositis puede tener un tumor, una polimiositis puede requerir corticoides, una miositis de inclusión puede requerir otro tratamiento. Entonces, ya cuando no encontramos nada y cuando no encontramos el cuadro clínico típico, entonces ya estamos pensando en esto. Entonces tenemos que manejar el estrés porque puede haber una etiología por estrés, por enfermedades infecciosas, puede haber una predisposición genética, predisposición al dolor. Entonces al paciente se le da un ejercicio regular pero no severo. Se le dan antidepresivos si es NRI, serotonina, specific reuptake inhibitors. Drogas de farmacología del sistema nervioso central, de psiquiatría, que las estamos ya viendo aquí en ortopedia. Drogas como el gabapentin, que es un anticonvulsivo, allá donde me hablan de carbamazepina para la neuralgia del trigémino, allá donde me hablan de fenobarbital, de pentobarbital, allá donde me hablan de anticonvulsivos, allá también hablan de gabapentin porque tiene que ver con el metabolismo del GABA, que es un aminoácido o un neurotransmisor inhibidor. Entonces el gabapentin me va a quitar ese dolor neuropático. Los antidepresivos tricíclicos, que nosotros los hemos visto en psiquiatría como la mipramina, amitriptilina, descipramina, son unos inhibidores que inhiben la recaptación de norepinefrina o de serotonina en el nervio, en la terminación del nervio. Entonces inhiben esa recaptación, pero también pueden tener efectos anticolinérgicos. Entonces el psiquiatra está mandando imipramina, descipramina, y está pensando que esa droga tiene inhibición de la recaptación de esos neurotransmisores, pero también puede tener efectos colaterales como anticolinérgicos. Entonces ese psiquiatra tiene que saber de arritmias, tiene que saber de crisis hipertensivas, porque no es solamente estar oyendo el cuento, ¿no? Y los serotonina específicos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, sertralina, paroxetina. Esas drogas se usan en ansiedades, en depresiones. Los tricíclicos se usan en enuresis nocturna. Los niñitos que se orinan en la cama. A los 12, 13 años les dan de eso. Y también en ortopedia yo tuve una vez un paciente que tuvo un balazo en un nervio periférico en la extremidad inferior. Puede ser el ciático, que es un nervio grandotote que está por detrás,
o puede ser el femoral que va hacia adelante. El femoral inerva... ¿Qué músculos inerva el femoral? ¿Qué músculos inerva el femoral? Los bastos. Los bastos. ¿Cuáles bastos? ¿Ah? Medial. Bastos medial, No, pero intermedio y eso se lateral. llama cuádriceps. El cuádriceps es el sartorio, ¿no es cierto? El cuádriceps y el sartorio inerva el femoral. Y el nervio ciático va por detrás el nervio ciático. Entonces, diga, tuve un paciente una vez con un balazo en uno de esos nervios y le empecé a dar amitriptilina y vieran la recuperación de ese nervio. Ese nervio que puede tener, los nervios pueden tener diferentes tipos de lesiones. Neuropraxia, neurosmesis y azonosmesis. La neuropraxia es como que el nervio se jaló nada más o que se quemó por el balazo. Es la lesión más leve es la neuropraxia. Entonces yo tuve ese paciente y el paciente estaba con un pie caído, con la pierna muerta, un balazo que le pegaron en Siloé. Lo terminé viendo en la clínica de los remedios, le empecé a dar amitriptilina porque me acordé de mi clase de psiquiatría, de mi rotación de psiquiatría. Y el paciente al mes y piquito ya estaba moviendo ese pie, porque los usan para eso. No vayan a pensar lo que yo siempre les estoy diciendo. No vayan a pensar que porque van de rotación en rotación, cada cosa la van a echar al olvido. Eso no se puede. Eso no se puede. No le toca tener todo presente porque más adelante lo va a necesitar. Entonces los síndromes miastémicos. Anticuerpos contra receptor de acetilcolina. ¿No es cierto? Y en cambio hay otro anticuerpo contra el canal de calcio, que es el Eaton-Lambert, que lo estamos asociando al carcinoma de células escamosas, como lo dijimos ahora, ya al comienzo de la clase. Yo les pregunté a ustedes y ustedes me dijeron los cánceres de pulmón. Los de la clase pasada no me los dijeron muy bien, ustedes ya me los dijeron. Está muy bien. Pero entonces, como me lo dijeron, hoy profundizamos un poquito más de cosas. Vean cómo es de bueno el aprendizaje. Quiere decir que a ustedes les está funcionando bien la cabeza. Me dijeron y yo les dije un poquito más de cosas. Esa es la ventaja de uno estar preparando las clases. Preparando, leyendo de antes, lo que nos van a enseñar, eso es otra de las técnicas de aprendizaje. Preparar, leer antes. Miastemia gravis de mujeres en edad reproductiva, se va cayendo el párpado, tiene una voz nasal, tiene una tosis y aumenta la debilidad por las contracciones y puede terminar en una insuficiencia respiratoria. Entonces, la debilidad progresa primero asimétrica y las respuestas pupilares son normales, no son como en el botulismo. El botulismo, que es una enfermedad por la toxina botulínica, que inhibe la liberación de acetilcolina del botón presináptico. Ese botulismo, que lo van a ver en pediatría o lo van a ver en intoxicaciones por toxina botulínica ya preformada en una comida. Por ejemplo, la toxina botulínica puede estar preformada en un alimento. Entonces yo me tomo la toxina botulínica. La toxina botulínica puede estar en unas esporas. En un niño menor de 1 año que está tomando miel de abejas, que está prohibido darles miel de abejas a los niños menores de 1 año porque pueden tener esporas de toxina botulínica que después van a reventar en el intestino y van a dar problemas de parálisis también. O la toxina botulínica que inyectan los cirujanos plásticos para las arrugas. Son los 3 cuadros que tenemos. Toxina botulínica preformada, comida en el intestino, la ingerimos y va para el intestino. Toxina botulínica en esporas, miel de abeja o toxina botulínica inyectada. Entonces, ¿qué pasa en el botulismo? Las respuestas pupilares ya son anormales. ¿Ya? Ya son anormales. Eso forma, en cambio, en esta miastemia gravis,
Las respuestas pupilares son normales. El síndrome miasténico de Eaton-Lambert, entonces, los anticuerpos contra los canales de calcio, y hay una debilidad proximal, pero no de la cara, pero sí de la cadera. Hay una cosa que se llaman los aminoglucósidos. ¿Cuáles son los aminoglucósidos? La ¿Quién me dice? gentamicina, ¿Ah? Amicacina. gentamicina, Neomicina, amicacina, tobramicina, streptomicina. ¿No es cierto? Esta es una bacteria. ¿Son procariotas o eucariotas? Acá. cariotas, ¿Tienen núcleo o no tienen núcleo? ¿Ah? Sí. No, no tiene. Vean lo que les estoy diciendo, son derivados es como de la proporción de una mitocondria. La mitocondria está dentro de la célula, donde está el núcleo que es más grandote que ellas mismas. Entonces, ¿cómo van a tener núcleo? ¿Ya? Las bacterias son como del tamaño de una mitocondria, son como si la mitocondria, como decir que el Volkswagen se disfrazó de otro carrito chiquito, de Renault 4, de esos de los años 60. El Volkswagen se disfrazó de Willys, de Jeep Willys. El camión se disfrazó de tanque. ¿Ya? Es la proporción tiene la proporción de una mitocondria, por evolución las mitocondrias de nosotros los humanos vienen de las bacterias, mejor dicho. Entonces las bacterias son como... Entonces ese DNA está ahí está dentro de la bacteria y el DNA está regado y no tiene núcleo. Ese DNA después le va a tocar transcribirse a la cadena de DNA, le va a tocar transcribirse por unas subunidades, va a formar el DNA va a formar un RNA, el DNA va a formar un RNA, ¿no es cierto? El DNA va a tener otras moléculas que son los diferentes tipos de RNA. Los RNA son de transferencia, mensajero y RNA ribosomal. Son los diferentes tipos de RNAs que hay. Transferencia, mensajero y ribosomal. Entonces digamos que aquí está una cadena de DNA. La cadena de DNA se desdobla porque ella es doble cadena, ¿no? Ella tiene purinas y adenina, guanina. El DNA tiene adenina, guanina y citosina y timina como pirimidinas. Entonces, él se va a transcribir, va a pasar a RNA mensajero, va a pasar a RNA ribosomal y a RNA de transferencia. ¿Ya? Eso se llama el proceso de replicación, transcripción y traslación que ustedes vieron en bioquímica. Entonces ya cuando la bacteria tiene sus ribosomas, que son así, y tiene un RNA mensajero que está aquí, que hay que leerlo. ¿Ya? Tiene un RNA mensajero. Y tiene un RNA, este sería el RNA ribosomal con sus unidades 30S y 50S. ¿No es cierto? Entonces, en esa bacteria, los aminoglucósidos van a inhibir a la subunidad 30S. Inhibición de la subunidad 30S. Inhibición de la subunidad, esto es 50S. 30S, 50S. Los ribosomas 30S y 50S están en las bacterias. En los humanos están otro tipo de ribosomas. ¿Ya? Entonces la memotecnia es esta. Voy
at 30, sell at 50. Compra a los 30 y vende, yo sé que sell es con S, pero aquí lo vamos a poner con C. Sell at 50. Aminoglucósidos y tetraciclinas en la 30S. Cloranfenicol, eritromicina, lincomicina y clindamicina en la 50S. Esa es la memotecnia para el mecanismo de acción de los antibióticos. Vean, me estoy comiendo ¿cuántos antibióticos aquí? Aquí acabamos de decir el mecanismo de acción de aminoglucósidos, neomicina, gentamicina, neogentamicatobra, ¿ya? Aminoglucósidos en la 30S. De las tetraciclinas, tetrademeclominociclina, doxaciclina en la 30S. Cloranfenicol en la 50S. Eritroacitroclaritro, que son los macrólidos, eritroacitroclaritro, y lincomicina y clindamicina en la 50S. Vean la cantidad de antibióticos que acabamos de ver en mecanismos de acción simplemente por haber hecho un recorderis de cómo funcionan las bacterias. Las bacterias, les repito ahora, no tienen núcleo. Las bacterias tienen sDNA en el citoplasma. El DNA en el citoplasma, en el medio de la bacteria que no tiene núcleo, ese DNA se va a desdoblar y va a pasar a RNA mensajero, RNA ribosomal, RNA de transferencia. Entonces las bacterias tienen una subunidad 30S y 50S en los ribosomas que van a leer ese RNA mensajero, ¿ya? Tienen una subunidad, la vuelvo y la escribo acá para que la tengan en cuenta, 30S y 50S, porque los humanos tienen una subunidad 60S y 40S. Los humanos que tienen núcleo tienen una subunidad 60S y 40S. Los humanos. Las bacterias tienen 30S y 50S. Entonces, estos aminoglucósidos que lo estamos asociando a una condición parecida a la miastemia, estamos asociándolos a una condición parecida a la miastemia, van a inhibir la 30S. ¿Ya? Acabamos de acordarnos de cosas de farmacología que les enseñaron a ustedes y acabamos de hablar de una serie de mecanismos de acción de antibióticos. El botulismo, entonces, como acabamos de decir, se parece a la miastenia. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico, ¿cuál es el examen inicial? Los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, que está generalizada. Si está generalizada, tiene un marcador positivo en un 80 o un 90%, pero si está nada más limitada a los ojos, tiene un marcador positivo en un 70%. El hidrofonio, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, puede ser sensitivo también. Entonces, esos son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. En la radiografía vamos a ver en la radiografía o en una tomografía axial computada vamos a ver un timoma, vamos a ver también una hiperplasia química a veces, y eso cuando se les quita ese timoma muchos de ellos se mejoran. Pero el examen más preciso el mejor examen es la electromiografía. Profe, ¿Sí? profe, una pregunta. ¿Ese aerofonio a veces no lo utilizan como una prueba inicial? Sí, puede utilizarse como una prueba. La persona llega con esos párpados caídos, con la debilidad descendente, y en el momento en que le dan hidrofonio se mejora. Entonces, los neurólogos lo usan mucho para darse cuenta que la vaina va por ahí. Y también hay otros inhibidores de la acetilcolinesterasa, como neostigmina, piridostigmina, que inhiben la acetilcolinesterasa y ya forman parte del tratamiento, les ayuda mucho con los síntomas. Porque acuérdense que es un paciente que no tiene
que no tiene fuerza, ¿no? Entonces los síntomas se mejoran. Pero puede tener un efecto colateral, diarrea, fasciculación, síncope. Acuérdense cuando ustedes les dieron la memotecnia en farmacología, eso es un dolor de cabeza de ustedes, pero un dolor de cabeza de ustedes, la atropina, la acetilcolinesterasa y todo es un dolor de cabeza, y vuelven para anestesia y tienen el mismo dolorcito de cabeza, y vuelven para medicina interna y tienen el mismo dolorcito de cabeza, para cardiología, para psiquiatría. ¿Por qué? Porque uno tiene que estarlo integrando a toda hora, los venenos, los carbamatos, los organofosforados. Acuérdense de la memotecnia que se llama dumbbells, diarrea, urination, miosis, bradicardia, excitación, lagrimación, salivación, por exceso de acetilcolina, por inhibición de la acetilcolinesterasa. ¿Ya? Y la otra memotecnia es cuando hay mucha atropina. Atropina es bloqueador de la acetilcolina en el receptor muscarínico. Y es una persona que no ve bien, que está rojo, que está seco y que tiene trastornos también en en la cabeza. ¿A ustedes les enseñaron eso? ¿Sí? ¿O no se los enseñaron? ¿O sí se los enseñaron? ¿Ah? ¿Sí o no? Y creo que no interna. Eso se lo enseñan a uno, pero uno sabe cuál es el pecado de nosotros los médicos y los estudiantes. A uno se lo enseñan, pero uno no lo pone en práctica. ¿Ya? Entonces usted tiene que andar con el resumen de esa clase, con un libro de estudiante de medicina. Y cada vez van para psiquiatría, otra vez repitan lo mismo. Van para anestesiología. Ya en anestesiología, el anestesiólogo, ¿qué pone al principio de la anestesia? Pone atropina. ¿Ya? Atropina para que se seque la vía aérea, para que se sequen los bronquios y para que no haya saliva, para poder intubar. Y después, ¿qué pasa cuando lo está despertando? Le pone esto, neostimina, piridostimina, la que estamos hablando aquí, en esta clase de hoy. Un psiquiatra está dando antidepresivos tricíclicos, amitriptilina y mipramina de cipramina, la que hablamos en la patología pasada, en la fibromialgia. Entonces llega la paciente y tiene problemas de bloqueo del receptor de acetilcolina. Entonces se va a presentar con eso, con problemas antimuscarínicos, ¿ya? Por ese antidepresivo que está tomando. Entonces el paciente va a llegar y va a decir, tengo la boca seca, me pongo rojo de vez en cuando, tengo la boca seca. Esos son efectos colaterales de esos antidepresivos. Un paciente llegó al servicio de urgencias porque estaba trabajando en una fumigación. Entonces, usted con solo verlo, si usted ya se sabe estas clases de bien, usted lo ve salivando, lo ve que... ¿Dónde está el baño, doctor? Diarrea. Salivando. Bradicardia. ¿Ya? Lo ve con miosis. Entonces, con la linternita. Entonces, usted de una vez cae en cuenta que es una intoxicación por organofosforados. ¿Ya? Miosis. Miosis, ¿no es cierto? Acetilcolina, miosis. Acetilcolina, miosis. Atropina quedaría en el ojo. Midriasis. Eso. Eso. Entonces yo ando con mi linternita y esa persona que tomó organofosforados le veo la pupila cerrada, miosis. Y si tiene mucha atropina, le veo midriasis. ¿Ya? Los oftalmólogos utilizan atropina para dilatar el ojo, para ver el fondo del ojo. Vean cómo es importante todo esto.
y tienen que empezarlo a tener de una manera mecánica, repitiendo siempre. También dan tratamientos inmunosupresivos y los glucocorticoides mejoran la debilidad, pero en un periodo de 1 a 3 meses, un periodo muy corto. Tienen deformación de receptores, entonces es un problema a veces. La plasmaféresis, esos anticuerpos contra el receptor de acetilcolina hay que quitarlos de la sangre y a veces la timectomía también los mejora. Este es el receptor de acetilcolina asociado a canales y los autoanticuerpos contra ese receptor. Porque si fueran anticuerpos contra el calcio, el canal de calcio que vemos arriba, sería el Eaton-Lambert. ¿Asociado a qué tipo de cáncer? Células escamosas. Células escamosas. El mismo cáncer que está asociado a PTH, paratormona, que se produce en las células principales del paratiroides. Vean cómo están aprendiendo. Bueno, la enfermedad de Duchenne es otra enfermedad recesiva ligada a X. Forma parte de la lista de las recesivas ligadas a X. Hay un gen asociado del XP. P se refiere a uno de los brazos del cromosoma. Posición 2.1. Es una proteína de la distrofina. Hay una debilidad de los hombros y debilidad de la pelvis. Entonces, de los músculos de los hombros y de la pelvis. Los músculos de la pelvis no, están débiles. Entonces, ellos empiezan a tener una pseudohipertrofia de las pantorrillas porque esos músculos de la cadera y de los hombros están débiles. Y ellos tienen un signo semiológico para pararse, como lo vamos a ver en la foto que viene ahora. Pero el problema es que tienen también insuficiencia cardíaca y arritmias y pueden tener insuficiencia respiratoria y neumonía. Es una enfermedad recesiva ligada a X, igual que otra lista de enfermedades que siempre hay que sabérselas. La hemofilia A, la hemofilia B, estas distrofias, el Duchenne y el Becker, también recesivas ligadas a X. Hay unas enfermedades de los glicosaminoglicanos, como la enfermedad de Hunter. Hunter se pronunciaría, Hunter se escribiría. Hunter, es una enfermedad de los glicosaminoglicanos. Lo vamos a ver cuando hablemos de histología y anatomía del hueso, la histología del hueso, que vamos a hablar de los glicosaminoglicanos que están en el cartílago también. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Hunter, que es también una recesiva ligada a X. Y hay una enfermedad de la esfingolipidosis que se llama la enfermedad de Fabry, que también es recesiva ligada a X. También la hemofilia A y la hemofilia B, recesivas ligadas a X. ¿Qué quiere decir recesivas ligadas a X? Que son que las mujeres la tienden a transmitir, pero los hombres la padecen. Entonces, ustedes ven con solo ver en una familia que eso está pasando, no quiere decir que a las mujeres no les vaya a dar, ¿no? Pero raramente les da. Entonces, ustedes están viendo eso en una familia, entonces usted llega y usted dice, yo voy a ser anestesiólogo. Y usted le mira el PT y el PTT a ese niñito, el PT y el PTT, porque si están prolongados, puede haber un problema de hemofilia. Y usted le pone esa peridural a ese niñito y ese niñito va a seguir sangrando en el canal y puede llegar con un problema de paraplegia a los 2 meses a la cita de control. Ese niño con hemofilia puede tener sangrado en las articulaciones por deficiencia del factor 8 en hemofilia tipo A o factor 9 en la hemofilia tipo B. Y puede tener alteraciones de los tiempos de coagulación. Acuérdense que la coagulación se mide con eso, con el PT, el PTT y las plaquetas y el tiempo de sangrado. ¿Ya? Entonces usted ve que no, que llega un familiar y le dice, es que en la familia los hermanitos de él o los primitos están sangrando mucho, pero a las mujeres casi no se les nota eso. Entonces usted empieza a pensar en eso. Toma PT, toma PTT, toma plaquetas, toma tiempo de sangrado para caer en cuenta en ese diagnóstico. Y yo empiezo a tener niños con artritis en las caderas, en las rodillas, y hay un antecedente de hemofilia, entonces hay que hacerles artroscopia, hay que ponerles factor 8, que ya lo están fabricando por terapia recombinante. En la década de los 90 sacaban el factor 8 de diferentes bancos, entonces se transmitía mucho el HIV.
pero ahora ya lo hacen por terapia recombinante. La terapia recombinante, que es otro de los capítulos de bioquímica que uno a veces se lee para ver cómo hacen esas cosas, ¿no? Muy interesante. Esta es la distrofina que está dentro del citoplasma. Está mala en estos niños. Una molécula de distrofina. Esta es la maniobra de Gowers, G-O-W-R. Un niño que tiene debilidad en los hombros o en las caderas, músculos de las caderas y de la pelvis, y le toca ayudarse con las manos para pararse y tiene una pseudohipertrofia de la pantorrilla. La Becker es menos común, se altera la distrofina también, pero es menos común, es menos alterada, raro el compromiso cardíaco y una calidad de vida relativamente normal. Entonces esa era la miastenia gravis con el famoso autoanticuerpos contra acetilcolina. En cambio aquí en la neuropatía inflamatoria por el Guillain-Barré vemos autoanticuerpos contra las células de Schwann en el nervio periférico. Puede haber antecedentes de virus, como el virus del herpes, diarreas con sangre como la Campylobacter, las diarreas con sangre, Campylobacter, Yersinia, Salmonella son diarreas con sangre, pero la Campylobacter es la que han asociado aquí, de una diarrea con sangre o una disentería. Se asoció a las vacunas del 1976 de la vacuna de la influenza, pero después bajaron a 1 en 1.000.000 más adelante. Y también se puede asociar a un paciente con un linfoma, con un HIV, con un lupus eritematoso. Una debilidad ascendente, no descendente. Y aquí los reflejos están anormales. Reflejo patelar, reflejo aquiliano, los reflejos profundos están anormales. En lo pasada estaban normales, en esta están anormales. Pueden morir por insuficiencia respiratoria. El paciente llega por un dolor de espalda y unos reflejos alterados. ¿Ya? Que puede progresar en horas o en días. Entonces hay quemazón, hay sensación de quemazón, debilidad, problema de los reflejos y puede haber problemas de hipotensión y sudoración. Ese paciente hay que meterlo en la UCI. Y el examen inicial es la disociación albuminocitológica. Disociación albuminocitológica. Aumenta la albúmina, pero no las células. Y la electromiografía puede ser el mejor tratamiento. Tiene que ser un tratamiento pronto. Puede haber diferentes tipos, el punto 1 o el punto 2. Inmunoglobulinas endovenosas o plasmaféresis. Pero son igual de efectivos, pero no se añaden el uno al otro en efectividad. Los glucocorticoides no son efectivos y hay que estar monitoreando la capacidad vital de esos pacientes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen una pregunta? Esa es la clase de músculo entonces. Ahora vamos a hacer un break de 5 minutos. A las 8:22 seguimos con la de artritis, ¿ya? Bueno, entonces la osteoartritis es un problema. La osteoartritis es un problema en el mundo. Esa da origen a esa subespecialidad de nosotros, que es los reemplazos articulares y la cirugía reconstructiva, porque son unas personas que aquí sale como al lado izquierdo, ¿no? La osteoartritis. Osteoartritis, desgaste de la articulación, degeneración del cartílago articular, generalmente las articulaciones de carga. Puede ser también por sobrepeso, pero también por antecedentes de accidentes y traumas y fracturas en la rodilla, en las caderas, en la columna. Generalmente es asimétrica. En cambio, la artritis reumatoidea sí es autoinmune. En una mujer generalmente joven, factor reumatoideo positivo que es la inmunoglobulina M contra la fracción constante de la IgG. Ya, acuérdense que hay unas inmunoglobulinas IgG, IgA, IgM, IgD, IgG en la respuesta secundaria, la que cruza la placenta. IgG, si me dio coronavirus en la respuesta secundaria.
que ya pasó. IgG. IgA, monómero o dímero en las secreciones gastrointestinales o del pulmón. IgA. IgM es en la respuesta primaria, es un monómero o pentámero. IgG, IgA, IgM, IgD, a veces hablan de ella, pero no mucho. Y la IgE es la que está parada en el basófilo o el mastocito y tiene que ver con las reacciones de hipersensibilidad y la reacción de producción de gránulos de histamina del basófilo en las crisis anafilácticas o en el asma, la IgE. Entonces, aquí estamos diciendo que el factor reumatoideo es una IgM contra la fracción constante de IgG. ¿Ya? Proliferación sinovial, las pequeñas, las manos, los pies, y en cambio es asimétrica y migratoria. Entonces, en la osteoartritis, entonces el 80% de las personas mayores de 70 años la tienen. Con efusiones, edemas y osteofitos, y generalmente se disminuye el espacio entre en la articulación, en una rodilla, en una cadera. Osteoesclerosis son los cambios radiológicos, puede haber quistes, puede haber osteofitos, y un desgaste del cartílago, una injuria del condrocito, y hay un colágeno anormal. Esos colágenos, ese colágeno del cartílago o del hueso, un colágeno anormal. Factores como la famosa epidemia a nivel mundial, la obesidad. La obesidad es una epidemia, es un problema para esta enfermedad que estamos viendo ahora, que es epidémica, endémica, que se llama osteoartritis, pero también para otra enfermedad que vimos ya que en otros capítulos, que se llama la diabetes, ¿no? La diabetes, una persona con obesidad tiene tendencia a tener la diabetes tipo 2 o del adulto. La diabetes tipo 2, que es por la resistencia a la insulina. La diabetes tipo 1 es por anticuerpos contra las células beta, pero la tipo 2 es la insulino resistente. Resulta que el receptor de insulina está en las células para meter glucosa a las células. ¿Ya? Y hay unos receptores que son los GLUT4. Hay unos receptores que son los GLUT1, GLUT2, GLUT3 y GLUT4. El GLUT4 está mucho en el tejido adiposo y en el músculo estriado en reposo. En el tejido adiposo y en el músculo estriado en reposo está el GLUT4. Una persona que está obesa tiene todos esos receptores GLUT4, los tiene ocupaditos. Están todos ocupaditos. El GLUT4 es un receptor que está en las células y recibe la orden del receptor de insulina por medio de la hormona insulina para que él funcione. Pero si todos esos GLUT4 están ocupados, que están en el tejido adiposo y en el músculo, entonces todos ellos están ocupados y la insulina no está funcionando muy bien. Entonces por eso es que les dicen a esos diabéticos tipo 2 que bajen de peso, para que no se ocupen tanto esos GLUT4. Cuando ustedes estaban en bioquímica, les enseñaron que el GLUT1 estaba en el eritrocito y en el cerebro. El GLUT2 estaba en el hígado y en el páncreas. El GLUT3 estaba en la mayoría de los tejidos del organismo, y el GLUT4 está en el músculo esquelético en reposo y en el tejido adiposo. Entonces a ese paciente diabético, con pie diabético, con infarto, con obesidad, le dicen baje de peso y automáticamente se le va yendo esa diabetes tipo 2, que es un problema. En ortopedia la vemos mucho en el pie diabético, en la charla de pie diabético, diabetes tipo 2. ¿Ya? Y aquí lo estamos viendo en osteoartritis. La obesidad causa osteoartritis. La obesidad causa diabetes. Una insulina funcionando mal. En épocas de jóvenes como están ustedes ahora, 20, 30 años de edad, ustedes empiezan a tener problemas ya de energía, ¿no?
Entonces empiezan a tener problemas el receptor de insulina no está funcionando también, entonces hay problemas de energía, de hambre, picos de hambre por la mañana, a mediodía, por la noche, subidas y bajadas de energía. Y de ahí empiezan los cambios sutiles. Entonces la persona ya cuando tiene 50, 60, 70 años, ya la insulina se acabó, porque la insulina, como dijimos, la insulina está en el islote de Langerhans, que es el 2% del páncreas. El islote de Langerhans es el 2% de un páncreas que pesa 50 a 70 gramos. Y resulta que la insulina se produce en las células beta, que son la mitad de ese islote de Langerhans. Entonces es muy poquito. Es muy poquito la insulina que tenemos en un páncreas. Entonces se va a dañar. La ocronosis es una enfermedad del metabolismo es una enfermedad que se menciona, ocronosis, ahí está mal escrita, yo voy a tenerla que cambiar después. Ocronosis. Artritis ocronótica o del ácido homogentísico. Ocronosis. En el metabolismo de la fenilalanina, cuando se encuentra con el fumarato en el ciclo de Krebs, hay una cadena de reacciones, entonces la oxidasa del ácido homogentísico se altera allí y da esa enfermedad que se llama ocronosis. Son unas articulaciones oscuras con proliferación sinovial y tienen una artritis ocronótica. Y la hemartrosis, ¿por qué puede dar? Por una hemofilia tipo A, factor 8, hemofilia tipo B, factor 9. Lo que hablamos al comienzo de la clase. En la osteoartritis, entonces, se afectan las caderas, la columna, hay esclerosis, hay quistes, puede haber fragmentos en la articulación, puede haber unos nódulos de Heberden en las articulaciones interfalángicas distales o de Bouchard en las interfalángicas proximales, como lo vemos en esta foto. En cambio, la artritis ya tiene una gran deformidad en mujeres de entre 20 y 30 años de edad, 4:1. El HLA-DR4 y el HLA-DR1 son unos marcadores que se encuentran asociados a eso. Human Lymphocyte Antigen, DR3, DR4, DR1. Puede ser autoinmune, puede haber una infección asociada o una genética asociada. Entonces ahí ya se afectan las manos, las muñecas, las rodillas, los tobillos. Es simétrica. En la mañana puede haber una osteoporosis asociada, una sinovitis, una sinovia granulada. Anquilosis es que se pega un hueso con el otro hueso y la articulación se pega. O una deformidad, como una desviación radial de la muñeca, dedos en cuello de cisne, como el segundo dedo de arriba para abajo. Dedo en botonera, como el primer dedo que estamos viendo de arriba para abajo. Quistes de Baker atrás de la rodilla. Factor reumatoideo. Y el 80% son por complejos inmunes. Entonces, esa artritis reumatoidea también, yo para ser reumatólogo tengo que ser primero internista. Porque me van a llegar los pacientes con una cantidad de problemas médicos. Fiebre, malestar, fatiga, vasculitis, linfadenopatía, el vaso aumentado por una ecografía. El pulmón y la pleura pueden estar afectados. Puede haber derrames pleurales, efusiones transudados o exudados. ¿Quién se acuerda cuáles son las clases de qué enfermedades dan exudados o transudados? ¿Alguien se acuerda? El derrame pleural. El derrame pleural puede ser transudado o exudado. ¿Cuáles son las causas de transudados? Las principales causas de transudados. Las infecciones, las neoplasias. Esos son los exudados. Esos son los exudados. Transudado de insuficiencia cardíaca. Eso. Walter Martínez y María Camila hablaron allí. Y Angélica también habló. Entonces,
Dentro de los exudados está, por ejemplo, una neumonía, como dijo Walter, pero es exudados. Unos cánceres metastásicos al pulmón son exudados. Y los transudados son, como dijo María Camila, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática o insuficiencia renal, ¿no? Pueden ser unos transudados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo diferencio yo entre los dos? La presencia de proteínas. Eso, entonces el LDH, concentración de lactato deshidrogenasa, ¿no? LDH, lactato deshidrogenasa, concentración de LDH en el suero versus la LDH que hay en el derrame, o las proteínas en el suero versus las proteínas que hay en el derrame. Esas proporciones se miden de la LDH y de las proteínas y diferencio si hay transudados o exudados por esas proporciones medidas de esas cosas. Hay unas medidas y hay unas características de las medidas para diferenciar entre el transudado o el exudado. Y hay una patología. Entonces, transudados, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Exudados, metástasis al pulmón, infecciones respiratorias, tuberculosis, neumonías, dan exudados. ¿Ya? Entonces, hay una patología en el pulmón que puede dar cualquiera de las dos, puede dar transudados o exudados, que se llama el tromboembolismo pulmonar. Para cuando vayamos a ver la clase de tromboembolismo, el tromboembolismo se puede presentar con características de cualquiera. Entonces llego yo a la UCI y yo llego y mido las LDH, mido las proteínas y mido las LDH en la efusión y las proteínas en la efusión y en sangre. Y resulta que tengo características de cualquiera de las dos. Entonces, si tengo características de cualquiera de las dos, yo digo, ese es el tromboembolismo por la rodilla o por la cadera que acabo de operar. ¿Ya? Quería hacer un recorderis ahí en ese pedacito de todo eso, porque yo sé que ya se los enseñaron, entonces lo estamos repitiendo. Bueno. La artritis reumatoidea entonces puede llegar con problemas neurológicos, con problemas de pericardio. En semiología, ¿cuál es el pulso paradójico? Ese no es el que se aumenta o se disminuye en inspiración. Que se aumenta y que se disminuye. El volumen latido. ¿Ya? No, pero que se disminuye en la inspiración. Frecuencia cardíaca. No, que se disminuye. Disminuye es la presión, ¿no? Y la presión. No se enreden. Disminuye la presión sistólica más de 10 milímetros de mercurio en la inspiración profunda. Disminuye la presión arterial sistólica más de 10 milímetros de mercurio a la inspiración profunda. O disminuye la amplitud del pulso. ¿Ya? O disminuye la amplitud del pulso. Ojo con esa interpretación de datos para la vida de ustedes, pues. Entonces, ustedes andan por el servicio de urgencias como el doctor de la película porque ya son internos. Yo quiero parecerme al de IR. Entonces, usted dice, tengo que cargar el martillito. Porque si me llega una miastemia gravis, la miastemia tiene los reflejos normales. Si me llega un Guillain-Barré, el Guillain-Barré tiene los reflejos alterados. Si me llega un botulismo, sí, se le dilata la pupila. ¿Ya? Entonces, y tengo que andar también con el fonendo colgado, pero el fonendo no es que me lo vaya a encontrar usted en el corredor y yo le pregunte que cuál es el primer ruido y no lo sepa, ¿no? Sino que usted tiene que acordar cuál es el primero y el segundo ruido y todo. Y también el fonendo lo voy a usar con un estetoscopio para medir la presión arterial. Entonces yo le voy a decir a esa señora que está ahí en el consultorio con artritis reumatoidea, yo quiero saber si tiene una pericarditis. Yo quiero saber si ella tiene una pericarditis. Entonces yo le pongo el fonendoscopio en el brazo y le pongo el tensiómetro en el brazo y le digo, respire duro. Respire para adentro. Baja la presión sistólica más de 10 milímetros. Yo digo, no, ese pericardio se está apretando ahí. Porque es que se infló el pulmón y el pericardio se apretó
Entonces disminuyó más de 10 milímetros la presión sistólica a la inspiración profunda. Y disminuyó también la amplitud del pulso porque ese pericardio se está apretando en ese pulmón al inspirarse por una pericarditis. ¿Cuáles son las causas de pericarditis? Una de las causas es la artritis reumatoidea, pulso paradójico. Disminución de más de 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica a la inspiración profunda. Pericarditis. ¿Cuáles otras causas de pericarditis hay? Puede haber pericarditis por neumonías, por tuberculosis, por lupus, por virus o por cardiopatías isquémicas, infartos. ¿Ya? Entonces yo tengo a esa señora con esos problemas de pericarditis, entonces yo le pido un electrocardiograma. ¿Qué vamos a ver el electrocardiograma de una pericarditis? Elevación del ST. ¿Ya? Elevación del ST. Entonces vean cómo un problema reumatológico se puede asociar a problemas de medicina interna, para los que les guste la medicina interna, a que me revisen a mí cuando ya esté yo colgando los guayos de todo esto. Bueno, ustedes son mis alumnos, entonces yo estoy seguro que más de uno me va a recibir a mí más adelante. Aquí los estoy guiando. Bueno. Insuficiencia mitral también, ¿cierto, doctor? Insuficiencia mitral, pues una insuficiencia mitral se puede llegar al final de su vida a tener problemas de pericarditis, sí. Pero pues no está entre las grandes causas. Dentro de las super grandes causas está la cardiopatía isquémica, ¿no? Esa es la número 1. Ese infarto que están viendo a toda hora. ¿Ya? Entonces, la artritis reumatoidea asociada a xerostomía, que es boca seca, y una queratoconjuntivitis se llama síndrome de Sjögren. A una esplenomegalia y a una neutropenia se llama Felty, y con una neumoconiosis se llama Kaplan con C. Kaplan con C, se escribe con C en este caso, no con K. La neumoconiosis, como dijimos al comienzo de la clase. Antracosis, silicosis, asbestosis, beriliosis. Y uno de ustedes me dijo de asbestosis y yo le dije que se asociaba al mesotelioma. ¿Ya? Listo. Las neumoconiosis entonces son esas y se pueden asociar a artritis reumatoidea. Entonces la espondilitis anquilosante da la famosa deformidad en caña de bambú, que se anquilosan todas las vértebras, el síndrome de Reiter, artritis uretritis conjuntivitis, que puede alterar las rodillas y los tobillos, y se puede asociar a una enfermedad venérea como la clamidia o la disentería. ¿Ya? La artritis enterohepática como la colitis ulcerativa o la colitis ulcerativa, que es una de las enfermedades inflamatorias intestinales. La colitis ulcerativa es una de las alteraciones inflamatorias intestinales. Se puede asociar a artritis y a espondilitis. ¿Se acuerdan cuáles son las enfermedades inflamatorias intestinales? La colitis ulcerativa y ¿cuál es la otra? Crohn. La enfermedad de Crohn. ¿Se las mencionaron a ustedes en alguna parte? ¿En dónde? En cirugía. ¿Hace cuánto? Sí. ¿Hace cuánto? No, hace poquito. Hace cuánto? rato. Vamos a medir la memoria reciente, entonces. Hace poquito. Entonces, ¿cuál va de la boca al ano y que afecta el ilion terminal? El Crohn. El Crohn. El Crohn. Y que es saltatoria y que tiene un camino empedrado con pérdida de las grasas. ¿Ah? Crohn. Crohn. Fisuras, afecta el ilion terminal. ¿Cuál de las dos está más asociada a cáncer? Una pregunta de cirugía. Yo me lo encuentro a ustedes en el corredor y les pregunto, ¿qué les preguntaron? Y yo les digo, eso se lo pregunté, yo se los dije y ellos también se los dijeron. ¿Cuál se asocia más a cáncer de las dos?
Enfermedad La colitis ulcerativa. Colitis. La colitis. Alejandra López, colitis ulcerativa. Esa pregunta salió en un examen de cirugía una vez. De cirugía, no mío, porque yo no puedo estar haciendo preguntas de cirugía porque después me pegan una pela. Bueno, yo tengo que hacer preguntas de los huesitos. Pero bueno, la colitis ulcerativa es más del rectosigmoides, es terminal, es continua, pseudopólipos y ulceraciones. La enfermedad de Crohn, en cambio, es con aptas, con camino empedrado, con pérdida de grasa, con fisuras, con pérdida de grasa, con fisuras, con úlceras aftosas, saltatoria de la boca al ano y del ilion terminal. En el ilion terminal, allá mismo donde actúa la vitamina B12, ¿no es cierto? Donde se absorbe la vitamina B12. Entonces ese Crohn también puede tener alteraciones de la B12. También, ese Crohn. En cambio, la colitis ulcerativa, que es del recto sigmoides, la colitis ulcerativa, es más continua, pseudopólipos o úlceras grandes, es continua. La diagnostico más por una rectosigmoidoscopia. La otra la puedo diagnosticar por endoscopias de arriba y de abajo. Esa colitis ulcerativa se asocia más a manifestaciones extraintestinales y se asocia a cáncer de colon más que la otra. Más que la otra. El porcentaje de la colitis ulcerativa de cáncer de colon es más. Y las manifestaciones extraintestinales, ahí es donde yo voy a jugar mi papel de ortopedista. Pueden ser espondilitis y anquilosis en las vértebras. Esa colitis ulcerativa. Puede tener una colangitis también. O puede tener unas afecciones dermatológicas como las... se me olvidó. Pioderma gangrenosa. ¿Ya? Pioderma gangrenosa o alteraciones dermatológicas. Eritema nodoso y pioderma gangrenosa. ¿Ya? Puede tener más esas extraintestinales. La colitis ulcerativa. Entonces vean cómo hay que tratar entonces a la colitis. Hay que tratar a la colitis. Le damos tratamiento a la colitis y se va. No, yo no me voy a poner a hacerle un reemplazo de cadera y de rodillas al paciente, ni hacerle una artroscopia. Yo le doy tratamiento para la colitis y se me mejora mi mundo de la ortopedia. Por eso es que yo tengo que saber que eso existe. Yo lo digo, una vez a mí me pasó que yo llegué a una EPS, a una reunión de especialistas y yo me quedé mudo porque se me había olvidado eso. Entonces llegué a la casa a repasar. Y bueno, vuelve y repasa y vuelve y se lo olvida y vuelve y se lo olvida y vuelve. Así es la memoria. Eso es horrible. Entonces uno tiene que estar todos los días teniendo en cuenta lo que le enseñaron. La psoriasis, ¿dónde vieron la psoriasis? Enfermedades de la piel. 5 al 10% de la psoriasis tienen un cuadro similar también de artritis, similar a la artritis reumatoidea y se asocia a la HLA-27. La artritis por gotas, cristales del ácido úrico, puede ser primaria o secundaria. La primaria que es de la baja excreción o la secundaria que es por la sobreproducción. El ácido úrico proviene del metabolismo de las purinas. Entonces se está acumulando en las articulaciones. Una secundaria puede ser secundaria a una leucemia, o una insuficiencia renal que el riñón no la bota, o en Lesch-Nyhan, síndrome de Lesch-Nyhan, que es una recesiva ligada a X, que es una enfermedad de una deficiencia enzimática del salvamento de las purinas. El síndrome de Lesch-Nyhan es una enfermedad enzimática del salvamento de las purinas, forma parte de las recesivas ligadas a X. Recesivas ligadas a X que dijimos ya al comienzo, las dijimos. Hemofilia A, hemofilia B. ¿Cuál otra dijimos? Hunter. ¿Ah? Hunter. ¿Cuál? Hunter. Hunter en el metabolismo de las glicosaminoglicanos. Fabry en el metabolismo de los esfingolípidos. Y en las miopatías pasadas del bloque pasado, que antes de hacer este descansito. ¿Sería la distrofia de Duchenne? Eso, Duchenne y Becker. ¿Vieron? ¿Vieron?
Walter Martínez tiene bien la memoria reciente, porque lo dijimos hace 20 minutos y se acordó. ¿Ya? Bueno. La memoria reciente a veces se afecta en la deficiencia de B1, ¿no? Tiamina. Alux, tobillo, talón, muñeca, cristales de ácido úrico. La prueba de sangre del ácido úrico no es tan buena. La prueba de sangre del ácido úrico no es tan buena, entonces es mejor la punción que muestra unos cristales en aguja negativamente birrefringentes. Y puede haber úlceras de articulaciones destruidas. El dedo gordo del pie en una persona mayor de 40 a 50 años que estuvo comiendo carne, asociado a tiacidas a veces, asociado a tiacidas. Yo les mando, aquí puse un PowerPoint un poquito más viejito. Yo tengo otro PowerPoint que es que a veces, como yo los estoy cambiando de un día para otro, yo a veces dejo, pero siempre digo lo mismo, ¿no? Ahora yo les mando el PowerPoint de todo al final de la clase al WhatsApp para que se lo repartan entre todos ustedes. Aquí vemos entonces, este paciente se le puede precipitar el ataque de gota también por las tiacidas, por la insuficiencia renal, por el trago. La más frecuente de todas es la de baja excreción, la idiopática, que es la más frecuente. No la sobreproducción, sino la idiopática de baja excreción. ¿Ya? Entonces puede haber deformidad, falla renal, los cristales de ácido úrico van y se acumulan en los túbulos, en el intersticio. Los cristales de ácido úrico forman parte de las patologías de los cálculos de los urólogos. ¿Qué otras clases de cálculos tienen los urólogos? ¿Cálculos por qué? Oxalato. Carbonato de calcio, oxalato de calcio. Carbonato de calcio, oxalato de calcio. Ácido úrico, como estamos viendo ahora. ¿Y cuál es otro? Y uno producido por una bacteria, ¿cómo se llama? Esos son los cálculos de amonio, magnesio, fosfato o estrubita. Amonio, magnesio, fosfato o estrubita producidos por esa bacteria que Angélica está pensando y me la va a decir ahora en su reminiscencia de la memoria, se llama eso según los libros de Tony Buzan. Ella no va a sacar su Google, ni va a sacar su libro, ni va a abrir una página, porque ahí entra la memoria pasiva, pero entonces si ella se acuerda... Proteus mirabilis. Eso, pero ¿no lo vio en Google? No, no. No. Eso, bueno, está bien. Así dice, ella se acaba de acordar, Proteus mirabilis y también el estafilococo también son bacterias ureasa positivas, ¿ya? Proteus mirabilis o estafilococo aureus son bacterias ureasa positivas. ¿Qué quiere decir eso? Que desdoblan la urea. Desdoblan la urea. Son unas bacterias que ureasa positiva, es decir, que desdoblan la urea y producen esos cálculos de amonio, magnesio, fosfato o estrubita. El Proteus y el estafilococo áureo producen amonio, magnesio, fosfato o estrubita. Los otros cálculos entonces son los de ácido úrico, que son radiolúcidos, o los radiopocos, que son los de oxalato de calcio, carbonato de calcio, o los de cistina, son los otros cálculos también que ven los urólogos. ¿Y en cirugía qué cálculos están viendo de la vesícula? ¿En cirugía? Pigmentario, de colesterol. Bilirrubina. ¿De qué? Colesterol. De colesterol, pigmentados de bilirrubina. Los de colesterol se producen en las personas, los describen como nativoamericanos, anticonceptivos orales. Los de bilirrubina se producen en las anemias hemolíticas, en las infecciones de las vías biliares y en las anemias hemolíticas, ¿no? En el alcoholismo y en la cirrosis se producen los de bilirrubina pigmentados. Pero ¿cuáles son los más frecuentes? No me dijeron los más frecuentes. El colesterol. No me dijeron los más frecuentes. ¿Cuáles son los más frecuentes? Colesterol, pigmentados, ¿y cuáles son los otros?
¿Mixtos? Mixtos. ¿Quién dijo mixtos? Yo, María Alejandra Padilla. María Alejandra Padilla. Los mixtos son de calcio y colesterol, ¿ya? Aclaren eso. Los mixtos son de calcio y colesterol, y hay otros que son de colesterol y hay otros que son de bilirrubina. Los mixtos son los cuales son los más frecuentes, los mixtos. Bueno, ahí hicimos un repaso de cálculos. En la gota se produce la colchicina, se manda colchicina, se manda probenecid que compite con la reabsorción de ácido úrico en el túbulo renal y el alopurinol que inhibe la xantina oxidasa. La colchicina que inhibe la respuesta de migración del neutrófilo. Hay otra enfermedad que se llama la enfermedad de Lyme, que es por la Spirocheta borrelia burgdorferi que lo transmite la garrapata del ciervo. Generalmente da artritis de las rodillas, de los hombros y de los codos y aumenta la IgM. Ese ciervo lo tiene como un reservorio. También mencionan a un ratón de patas blancas que tiene a la ninfa la tiene en su propia sangre, pero el ciervo también tiene a la Borrelia burgdorferi, entonces la garrapata pica al ciervo y después pica al cazador. El cazador puede estar en Colombia, pero puede estar en la costa noreste de los Estados Unidos y se manifiesta con una cefalea, fiebre, puede haber problemas de artritis. Entonces pedimos a la inmunoglobulina que está en la primera fase, que es la IgM, porque si no la pedimos, puede entrar a una enfermedad de Lyme ya más crónica, donde empiezan a haber problemas del sistema nervioso central, de pericardio y de miocardio. Esa enfermedad se va a manifestar con un rash que le dicen bullseye en inglés, como el ojo del toro, bullseye, después de que lo picó la garrapata. Y esa enfermedad hay que tratarla con antibióticos. Hay que diagnosticarla con la IgM disparada en sangre. Hay que tratarla con antibióticos, tetraciclinas, acitromicinas. Y por allá en el año 2002 hubo una vacuna contra esto, porque eso era una enfermedad que le daba a los niños y a la gente, pero en una población del mundo de los segundos ingresos per cápita del mundo. En la costa noreste de los Estados Unidos, por allá por Massachusetts, Boston, los estados de Nueva York. Entonces, pues dijeron, le estaban dando poco uso, entonces la utilizaron, pero después la dejaron de usar. Se descontinuó la vacuna. Eran pocos los muertos y estaba apareciendo la enfermedad en una de las zonas de alto ingreso per cápita del mundo. Entonces, prácticamente se descontinuó la vacuna, pero sí se la inventaron. Bueno, ¿alguna pregunta? Las clases que nos quedan faltando para las próximas semanas está el tromboembolismo pulmonar, infecciones en ortopedia, tromboembolismo pulmonar, infecciones en ortopedia y la histología del hueso, ¿no? Esas son clases que quedan faltando para que vayan repasándola. Infecciones en ortopedia, tromboembolismo pulmonar, infecciones en el hueso. ¿Ya? Para que vayan repasando entonces para las siguientes clases. Vamos a seguir diciendo más o menos los mismos conceptos que hemos estado repitiendo a toda hora. Y los exámenes se basan en eso, ¿no? ¿Listo? Entonces nos vemos en la clase siguiente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, yo Bueno, le mando... profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego, profe. Que esté bien. Gracias. Gracias.